Bogotá lee la naturaleza. Capital presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024. Buenas tardes. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá dedicamos la programación cultural y académica a la naturaleza y a los modos de vida que en ella coexisten. En un momento en el que la humanidad los necesita, el ser humano logró en la democracia un método de conciliación con sus semejantes y ahora es necesario, es vital, encontrar una manera de cohabitar en armonía con los demás seres de la tierra. Por eso, Lee la naturaleza es el tema de la Filbo, la gran cita anual en Colombia, con ese jardín de papel que son los libros. Creemos en el enorme poder de la lectura, en el cambio de mentalidad necesaria para regresar a una visión solidaria con la naturaleza. Les damos la bienvenida a este evento de la programación oficial de la Feria Internacional del Libro, con Rosa Montero, Amalia Andrade y Camilo Hoyos como moderador. Rosa Montero y Amalia Andrade suelen tomar sus experiencias propias y tomarse a sí mismas como prismáticos para los temas que abordan en sus obras. En El peligro de estar cuerda, Montero, por parte de los ataques de pánico que sufrió en su juventud para adentrarse en una investigación tan rigurosa como palpitante, acerca de la relación entre la locura y la necesidad imperiosa de escribir. En No sé cómo mostrar dónde me duele, Andrade, por su parte, habla del periplo emocional que tuvo que sobrellevar para entender sus propias emociones y afectos y desprenderse del principio cartesiano de que la razón es la única fuente de certezas. Una conversación necesaria en un mundo pospandémico. Denle un fuerte aplauso a nuestras invitadas. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Hoyos de Paredro Podcast y si ustedes están contentos de estar acá, no se imaginan la felicidad mía de estar acá. Quiero arrancar por ahí. Es un lujo siempre y casi que no forma parte del trabajo poder hablar con autoras que uno tanto admira, de quienes tanto ha aprendido, he aprendido yo personalmente. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Rosa y Amalia. Bueno, qué maravilla que va, muchísimas gracias. Tengo que dar yo, es decir, Camilo, el que ya nos conocemos de antes, es magnífico y gracias por el esfuerzo, porque eso de prepararse, ¿verdad?, y ser moderador es un peñazo, es muy, muy pesado. Así que muchas gracias. Gracias a todos vosotros, que sois siempre tan maravillosamente generosos y cariñosos. Y estoy feliz porque he conocido, no hoy, ayer, a Amalia, con la cual yo la cité en El peligro de estar cuerdas, no nos conocíamos y me había leído el delicioso libro, ¿no?, de cosas que se piensan mientras te muerdes las uñas o algo así. Me encantó y encontré, aparte de que me encantó, encontré como un ser paralelo, ¿no?, para mí. Y porque decía una cosa... Decía una cosa, que había tenido miedo de pequeña de que si se tragaba una semilla le creciera un árbol dentro, ¿no? Esto decía Amalia, y yo lo encontré muy cercano y muy comprensible. Entonces, a partir de ahí, dije, esta chica la tengo que conocer, y nos hemos conocido, o sea, que magnífico. O sea... Solamente porque tengo como un leve dolor de cabeza, sé que esto no es un sueño. Los sueños no dan dolores de cabeza, pero que tú me hayas citado en ese libro y que tengas la generosidad de hablar esas palabras, para mí es genuinamente un sueño hecho realidad. Ayer que nos conocimos, te lo dije, yo creo que cuando uno estudia literatura, el mal nombrado canon es a veces leer a una cantidad ridícula de hombres maravillosos, grandes escritores, pero escasean las voces femeninas, y recuerdo mucho
leerte incluso antes de estar en la universidad y que se me explotara absolutamente la cabeza. Jamás en mis más locos sueños, que suelen ser bastante ambiciosos y locos, me imaginé esto. Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, Camilo, y muchísimas gracias a ustedes. Esto es un sueño hecho realidad para mí. Qué honor esta conversación. Qué bonito. O sea que, bueno, muchas gracias y qué bonito, pero o sea que culpable de que se te explotara la cabeza fui yo, ¿quieres decir? Sí, lo hemos hablado con mi psiquiatra. Yo he dicho, mira, me puse a leer a Rosa Montero y acá estamos. Mentira, y me perdí. Empecé a leerla y se acabó. Arrancamos bien, como pueden ya. Fuimos a saco, ¿cierto? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Comencemos porque el tiempo es limitado. Traigo una frase en la cabeza, estas frases que siempre están, pero es esa famosa frase de Salvador Dalí, del Diario de un Genio, que él dice: la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Que es una genialidad y pone un poco el dedo en la llaga, ¿cierto? Pero traigo eso porque siempre estamos pensando en cómo nos diferenciamos, cómo nos alejamos de la locura, que es un tema sobre el que vamos a estar yendo hoy, pero quisiera arrancar preguntándoles y que nos cuenten cómo creen ustedes que estamos en la actualidad, cuál es nuestra relación con la locura. Cada época marca una relación distinta, pero creo que, y esta va a ser la siguiente pregunta, se pueden imaginar, después de la pandemia y después del COVID, la palabra locura cobró otra dimensión. ¿Cómo creen ustedes que estamos ahorita y cómo la entendemos? Dale. Bueno, es que es una pregunta muy interesante, muy importante y que da para una respuesta larguísima, así que espero no alargarme demasiado, ¿no? La cuestión es que la humanidad siempre ha sabido que la locura era una enfermedad más del cuerpo y ha vivido con una convivencia más fluida con la locura. Ya Aristóteles ya decía que en la época de los griegos clásicos pues ya decían que la depresión estaba causada, creían, por ejemplo, por un exceso de bilis negra, era una enfermedad del cuerpo. Hasta que de repente hace 2 siglos perdimos ese conocimiento, no se sabe bien por qué. Mi teoría es porque coincidió con la industrialización que necesitaba y exigía a gente capaz de adaptarse de una manera muy mecánica a los horarios y a las rutinas, ¿no? para ser rentables, ¿no? Y entonces ahí pues la locura se convirtió en algo esotérico, extraño, que no se sabía de dónde salía, que no tenía relación con el cuerpo. Y eso castigó y estigmatizó terriblemente a los enfermos, terriblemente a los enfermos. Y ahí estamos todavía, estos 2 últimos siglos han sido absolutamente tremendos. Cuando en realidad la locura, lo que más llamamos locura, porque aquí llamamos locura, en realidad se llama locura solo al trastorno psíquico más grave, digamos a la psicosis, ¿no? Pero el trastorno mental forma parte de lo que el ser humano es. Justo un poco antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dijo, que para mí es súper conservadora la cifra, yo creo que es muchísimo más, pero dijo que antes o después, en un momento de su vida, el 25% de los seres humanos iban a tener un trastorno mental. El 25%, ya digo que creo que es más, ¿no? Ya, como dicen los puertorriqueños, porque yo he tenido trastornos de pánico desde los 16 hasta los 30 años, que son un trastorno mental, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que absolutamente todos, o bien vamos a tener un trastorno personalmente, o bien lo va a tener alguien muy cercano, padres, madres, hermanos, amigos, amantes, porque es que es cuando menos 1 de cada 4. A ver, miremos este auditorio y empecemos a contar. De entrada, ¿no? Los que ya lo han tenido, que yo estoy segura de que comiencen a alzar las manos los enfermos mentales, por favor. Claro, exacto, bien, mira. Bien, claro, exacto. Y los que no lo han levantado es que nos ha llegado, pero llegará, os llegará. Bueno, entonces, esto además afecta a toda la población, porque como digo, con este estigma y con este tabú, el sufrimiento psíquico se agrava mucho más y afecta también al núcleo familiar y al núcleo amistoso. La pandemia ha hecho que de repente esa mentira que ha creado la sociedad sobre lo que es el trastorno mental y ese silencio opresor y ese estigma haya saltado un poco por los aires, porque ha empeorado tanto la salud mental del mundo que de
repente la tapa ha saltado, se ha abierto un poco la puerta, pero tengo la sensación, no sé qué pensáis vosotros, de que se está intentando cerrar otra vez esa puerta. O sea que tenemos que seguir empujándola, tenemos que seguir abriéndola para normalizar lo que es el trastorno mental, que es una amplísima gama de trastornos, de enfermedades del cuerpo, que como toda enfermedad del cuerpo tiene muchísima relación también con lo ambiental, ¿no? El cáncer es una enfermedad del cuerpo, obviamente, pero por ejemplo mi pareja se murió de un cáncer de pulmón de células pequeñas que está causado al 100% por fumar, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego ya lo voy a dejar, pero que quiero avisar también que hay una amplísima gama de humanos que somos diferentes y que la diferencia, que la normalidad no existe, que nos venden la mentira de la normalidad como si fuera lo más habitual, pero es mentira, no es más que una norma, ¿no? Que además cambia con la época y cambia con la sociedad. Entonces, la normalidad no existe, todos somos divergentes de esa norma, que no es más que una media estadística, y que esa diferencia no es patológica, y esa también hay que reivindicarla. Ser raro no es patológico. Lo que consideramos raro no es patológico. ¿Cuándo una rareza se convierte en patología? Cuando empieza a quitarte la libertad, cuando empieza a herirte. Por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama dermatilomanía. Me pellizco los pellejos. Tiene un componente genético. Mi madre y toda la familia materna se pellizcaban los pellejos. A veces me hago un poco de heridas, a veces los tengo mejor los dedos, a veces peor. Pero no sabéis el placer que me da. Me encanta. A mí, aquí mismo tengo ahora un pellejito bastante prometedor. Que en cuanto tenga la mano libre, hable ella, y yo tenga la mano libre, la otra voy a pellizcármelo un poco. Bueno, me tranquiliza, me disfruto haciéndolo. No pienso dejar de pellizcarme los pellejos en mi vida. Me parece estupendo. Esto es una rareza sin más, y esto no es patológico. Pero hay otra gente que tiene este grado de dermatilomanía mucho mayor, que se hacen agujeros en las piernas, en los brazos, en la cara, que se llegan a hacer heridas en la cara deformantes, que esto les lleva a tener agorafobia, que no quieren salir de casa, que se sienten muy mal porque no lo pueden controlar, lo quieren controlar, no como yo, que no lo quiero controlar. Ellos lo quieren controlar y no pueden, porque forma parte ya de un trastorno obsesivo-compulsivo grave. Eso ya es un trastorno mental, y entonces hay que ir a buscar ayuda. Pero también hay que hablar de ello y hay que sacarlo a la luz. Yo a lo mío. No, yo creo que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Yo creo que la única cosa en la cual yo haría énfasis es precisamente en la palabra trastorno, ¿no? Y que es bastante miedosa. Yo siento que sobre todo cuando uno se sienta frente a un psiquiatra y le diagnostican trastornos, yo tengo una colección, yo no tengo solo uno, yo tengo varios, y pues claro, cuando te los dicen uno es como, ok, bueno, primero estoy loca, evidentemente, y para mí fue muy poderoso cuando entendí que los trastornos pasan, o sea, que dentro del mundo de la psiquiatría y el mundo más allá de la psiquiatría, del entendimiento de la cabeza y de las enfermedades de la salud mental, los trastornos pueden ser reincidentes o pueden ser pasajeros, y creo que eso es algo muy liberador, en especial porque Rosa les acaba de decir que si no a ustedes, pues a sus mamás, papás, hermanos, novios les va a dar un trastorno. Entonces, para que sepan que puede pasar. Yo creo que con respecto a la locura, pienso mucho en Foucault, ¿no? Y en esa necesidad que, de acuerdo con lo que dice Rosa, es muy sistémica y es muy atada al sistema capitalista de separar y aislar al loco. A través de la historia, el loco ha tenido otras, digamos, como participaciones muy interesantes dentro de la sociedad, desde la comedia, el teatro o la sabiduría del loco o vidente o demás otras cosas. Y después de un momento se intenta como callar o esconder esa voz. A mí me parece que todo, más allá de la seriedad o el peso o el abordaje de la palabra locura, que de acuerdo con Rosa significa psicosis, pues nosotros todo el tiempo hacemos cosas locas. A mí no me importa cuánto me lo expliquen, me da más mucha risa porque
creen que yo no sé y todo lo contrario, porque me dan miedo a los aviones, sé demasiado de aviones, o sea, yo les puedo decir, claro, eso es un Boeing hecho en no sé dónde, con no sé dónde, tiene flips traseros, entonces es muy lindo porque me da miedo los aviones y la gente es como, pero es lo más seguro, y yo es como, yo sé eso, o sea, no me estás dando información nueva, yo me la sé. Ahora, que escojamos voluntariamente treparnos y encerrarnos en una cosa de lata. Mira, a mí me parece que estamos medio locos, o sea, a mí eso normal, no me parece. Y así otro montón de cosas, entonces yo siento que chiflados estamos todos. Lo que pasa es que hemos entendido la locura como una otredad y vivimos en una sociedad absolutamente obsesionada con segregar a la otredad en todos los sentidos, y creo que también ahí es lo que dice Rosa, de que estamos volviendo a una época donde si bien se abrió un pequeño espacio para aceptar y hablar de esa otredad en el sentido de las crisis de salud mental, pues yo creo que con todas las situaciones políticas se está estrechando otra vez esa puerta, porque lo que más se quiere es volver a una normalidad que de normalidad no tiene nada. Gracias, Amalia, porque iba a decir eso, es un afán por volver a una normalidad y cuando nos preguntamos qué es lo normal no tenemos ni idea. Casi que lo normal es guardar silencio, casi que lo normal es quedarse callados, nadie hable del elefante blanco en la habitación y eso pasará, como si las emociones y las cosas fueran biodegradables, como si fueran una cáscara de mandarina que uno le echa un poquito de tierra y después tiene un árbol. No tiene un árbol, tiene algo mucho peor. Quiero aprovechar esto que nos están contando porque puede que haya lectores que crean que sus obras se escriben más o menos desde un pedestal en el que ya todo esto que estamos hablando ya lo superaron. No. Y no. Exactamente. ¿Cómo hacen? Y claro, y si hablamos de locura tenemos que hablar de bienestar mental y de qué hacemos por nuestro bienestar mental. ¿Cómo manejan ustedes eso? Porque ya ahorita nos contabas, Rosa, llegaste hace 2 días, esta noche te devuelves a Madrid, en 8 días, una semana vas a León. Amalia, tú también tienes una vida muy agitada por redes, tú por Facebook también te sientas con tus lectores. Cuando uno entiende que como lector uno es el culpable de que no puedan escribir más, pues ya se piensa distinto, ¿no? Porque es por nosotros, porque no tenemos la nueva novela o el nuevo libro. ¿Qué hacen ustedes en el día a día, con la vida que llevan, por supuesto, para estar buscando ese bienestar? ¿Cuáles son los pequeños rituales? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que llevan al hotel? No sé. También muy interesante todo esto que abres. Lo que pasa es que a mí lo que ha contado ella, voy a ir al bienestar después, pero lo que ha contado ella y lo que tú has recogido me ha avivado cosas en la cabeza, ¿no? Lo de la normalidad. Yo creo que merece la pena ahí, volver a insistir sobre el hecho de que la normalidad es una estafa. Esto es importantísimo, que la normalidad es puramente una convención, es una construcción social, que la normalidad cambia dependiendo de la época y del grupo social que la impone. Y que es un molde en el que se nos obliga a meternos, aunque para ello tengamos que cortarnos una oreja o el dedo gordo del pie, ¿no? En 2018 la Universidad de Yale sacó un estudio, publicó un estudio en el que concluía eso, que la normalidad no existe, que no es más que la media estadística de la inmensa cantidad de distintas respuestas que tienen los seres humanos frente a un tema concreto. Entonces, es imposible que haya una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo, absolutamente todos somos divergentes en algo. Y lo que pasa es que como se nos obliga de tal manera a entrar en ese molde, pues desarrollamos desde la infancia unas estrategias defensivas tremendas para que no se nos note la divergencia, ¿no? Y con razón, porque al niño que se le nota mucho lo atizan, ¿no? Y lo pasa muy mal, verdaderamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al desarrollar esas estrategias a veces lo llevamos tan lejos que llegamos a la represión clínica. ¿Cuál es la represión clínica? La de aquel que no sabe qué es lo que ha reprimido, la de aquel que no sabe quién es. Y la de aquel que oculta verdaderamente su auténtico ser. Esto crea, hablando del bienestar mental, del bienestar psíquico, esto crea un dolor social tremendo. O sea, que lo primero que yo creo que tenemos que hacer todos... A mí cuando alguien llega y me dice que los hay, me dicen, yo es que soy muy normal, y es que me entra una ternura. Porque pienso, ay, pobrecito, que poco se conoce, ¿no?
Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es autoanalizarnos, intentar ver de verdad qué es lo que palpita por ahí debajo. Y creo que nunca podemos cansarnos de repetir lo que he dicho al principio. La diferencia no es patológica. Ser diferente no es patológico, salvo cuando sí se llega a zonas de patología, cuando sí pierdes control sobre tu vida. Pero la gran mayoría de la vida y de la diferencia no es patológica. Lo normal es ser raro en un amplio abanico de rarezas y lo que tenemos que hacer es buscar nuestra manada de raros más cercana para vivir felices. Que es lo que hacemos todos intuitivamente, ¿no? Digo yo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aunque te parezca que eres muy raro, siempre hay 1.000.000 de raros más. Me vais a dejar que cuente una anécdota que la he contado, a lo mejor si habéis estado en el otro día la conté, pero bueno. Hace 20 y tantos años, una amiga de unos amigos a la que yo conocía poco, pero que siempre me pareció, y seguro que lo era, una tía serena, sensata, con como una alegría de vivir. Bueno, pues un día me cuenta que siempre cuando se cortaba las uñas de las manos y de los pies guardaba los recortes en cajitas de cerillas. Y que cuando se había separado de su divorciado, de su marido, le mandó una cajita. Entonces, a mí me pareció tan curioso, que entonces cogí y escribí un artículo en El País semanal contando esto como las peculiaridades del ser. Y ahora viene lo importante, me escribieron como 6 lectores diciendo que ellos hacían lo mismo. Luego he hablado con psiquiatras y me dicen que es muy habitual incluso guardar el pelo, los recortes de pelo, que sucede bastantes veces. Bueno, y no solo eso, sino que además en Querétaro estaba en un acto como este y al final se levantó una chica, cuando dije esto, se levantó una chica de la primera fila y me dijo, pero si eso es muy normal, eso es muy normal. Y dice, mi madre, es un filtro amoroso, es muy normal y es un filtro amoroso. Dice, mi madre se ha pasado toda la vida mezclando la limadura de sus uñas con el azúcar del café de mi padre. Se llama brujería. Pero bueno. Bueno, entonces, quiero decir, las rarezas, aunque sean muy raras, no son patología y eso lo tenemos que tener muy claro. Y luego, la otra cosa que tenemos que tener muy clara es que sí existe la enfermedad mental, sí existe. Y lo que ha dicho ella, y la enfermedad mental tiene un amplísimo abanico también, que va desde cosas neuróticas más o menos leves hasta enfermedades muy graves y muy terribles como la psicosis. Pero como muy bien ha dicho ella, y es muy importante no olvidarlo, de la enfermedad mental pues se sale o te acostumbras a vivir con ella o la vives de una manera muchísimo más compensada. Incluso hay psicosis, que es la más grave y que es muy dolorosa. Hay psicosis que solamente suceden una vez en la vida. Hay casos psicóticos que no te vuelven a suceder jamás, ¿no? Y hay psicosis recurrentes, pero que también puedes acostumbrarte a convivir con ellas, ¿no? Todos tenemos que aprender a convivir con nuestra maleta de oscuridad. Y es esencial perderle el miedo al miedo. Yo he tenido esas crisis de pánico que han sido tremendas y realmente inhabilitantes de los 16 a los 30 años. A partir de ahí no las he vuelto a tener. Las puedo volver a tener. Pero entre otras cosas creo que me sirvió perderle el miedo a la crisis. Saber, pues se va a ir. Puede venir, pero pasará, no es que quiera tenerlas, pero pasará, conviviré con ellas, ¿no? Pasará, conseguiré. Entonces, todo eso forma parte del bienestar, al que tú hablabas. Aprender toda esa diversidad que va desde la diferencia de lo que todos somos y asumirla, a llegar al lugar de patología y decir, esto tampoco es el fin del mundo, esto también es ser un ser humano. Marie Curie era depresiva, probablemente bipolar, era Marie Curie. Isaac Newton tenía delirios psicóticos, era Isaac Newton, somos hijos todos de Isaac Newton, ¿no? Entonces, pues eso no te aliena de la humanidad. Y además, tu trastorno no es lo que tú eres. Es como si, aquí vivimos como si la locura secuestrara al loco y no fuera más que la locura. No, no es verdad. Había un psiquiatra muy famoso argentino que decía, hay locos lindos y locos de mierda, ¿no? Porque el trastorno mental es una enfermedad que ataca a una persona que es de determinada manera. Puede ser una persona, un malvado, y el trastorno mental pues, no es un trastorno mental en un malvado, o puede ser una persona absolutamente maravillosa y es un trastorno mental. No te secuestra el trastorno mental, no te hace ser otra persona que la que tú eres, ¿no? Y yo quería, lo del bienestar, ¿qué hacemos? Pues mira,
yo creo que más bien todos sabemos, en ese aprendizaje a convivir con la maleta de oscuridad, yo creo que más bien todos sabemos, vamos aprendiendo qué es lo que nos descoloca más. Yo no sé, eso es uno de los aprendizajes que tienes que ir haciendo. Entonces, pues yo personalmente, que realmente creo que vivo una vida estúpida, que me muevo demasiado y tal, pero a pesar de eso necesito en cada día momentos de intimidad, de soledad, en la que sentir mis pensamientos y en la que sentir mi peso en el mundo. Y eso pues realmente hace que como que las cosas vuelvan un poquito a su lugar. Eso y amigos. Aunque no esté con ellos, aunque esté a 8.000 kilómetros, pero saber que tengo amigos, yo lo que mejor he hecho en mi vida es ser amiga y saber que tengo amigos que son realmente mi ancla al mundo. Y luego, voy a dejar que conteste, pero yo quería luego hacerte una pregunta también. Sí, señora. Es que tengo una duda respecto a esto. ¿Tú qué crees? ¿Que es más aliviador que te den un diagnóstico de un trastorno o que es más angustiante? O a veces es más aliviador, a veces más angustiante. Es una cosa que me la planteo muchas veces. A mí me alivió mucho. Sí, cuando yo tengo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y trastorno de fobia específica. Y cuando me las diagnosticaron, yo creo que me sentí muy tranquila, muy aliviada, precisamente porque yo creo que una cosa que es bastante importante y que amé de tu libro, la apertura de El peligro de estar cuerda, para nosotros los que estamos locos, es absolutamente hermoso. Por múltiples razones, pero sobre todo porque en el inicio tú me citas, mentira, no, porque en el inicio tú hablas, gracias, muchas gracias. Porque en el inicio vos hablas de una cosa que es muy poderosa y es que cuando uno yo también he tenido profundos ataques de pánico y uno dice o le dice a alguien tengo mucha ansiedad y mucha gente le dice a uno claro, sí, no, te entiendo, es como no, tú no me entiendes una mierda. O sea, tú estás creyendo que tener ansiedad es lo que a ti te da antes de presentar un informe en tu trabajo. No, o sea, yo me quiero morir, o sea, yo me estoy muriendo y eso lo tira a uno a una soledad horrible, que a mí me parece mucho más desesperanzadora, mucho más difícil de navegar que la ansiedad misma o que el ataque de pánico mismo, porque si bien estas son horribles, sí que hay herramientas de bienestar a las cuales uno puede hacerse para navegarlas, desde mil herramientas, desde la respiración hasta, no sé, no tomes cafeína, hasta hay muchos ejercicios para aprender, hasta va a sonar muy cursi, pero la absoluta y radical aceptación de lo que uno le está pasando, porque nosotras las personas que hemos tenido retos en la salud mental, precisamente eso, el miedo a que se repitan y la resistencia absoluta, creemos que eso va a hacer que pase, eso solo le da fuerza. Yo creo que en los trastornos ansiosos lo que uno resiste persiste, es muy loco y es muy contraintuitivo esto de que la mejor manera de atravesar un ataque de pánico o un ataque de ansiedad es dejándolo ser. Y no es como, la primera vez que me dijeron eso es como, o sea, tú me estás diciendo que yo deje ser esto que me está diciendo que me estoy chiflando, o sea, que yo me tengo que sentar ahí, es como, está bien, y es como que... Hay que dejarse llevar, sí, efectivamente. Y cuando uno comienza a practicarlo y es como, brutas, fíjate que sí, o sea, si era así como era, pero a la soledad, a esa soledad de me siento sola, esto es muy difícil, cuando miro al otro busco encontrar en la mirada del otro una comprensión del tamaño de mi dolor y uno no la encuentra, eso es muy, muy duro. Entonces, para mí, leerte y para mí encontrar palabras como las tuyas, que no solamente pues, es arte, sino que también es información, porque es una investigación periodística muy generosa, lo ayuda a uno. La información es fundamental
para las personas que, sobre todo los que tenemos ansiedad, y creo que los que hemos atravesado periodos de depresión también, porque creo que cuando uno lee y entiende, ok, hay esperanza, hay estadística, hay otras cosas, entonces el diagnóstico en mi caso me hizo bien. Ahora, soy una persona que ha intentado mucho no regirme por el diagnóstico, sé que está ahí, pero no voy por el mundo andando como que esto es lo que yo también soy, sino como muchísimas gracias por esta información y es Colombia, no pasa nada. No, que sí, bueno, hay diagnósticos, eso es lo que yo creo que a mucha gente el diagnóstico le ha ayudado mucho y luego a otros, sobre todo diagnósticos como muy encerradores. Estoy recordando a la pobre Janet Frame, por ejemplo, ¿no? Una escritora maravillosa neozelandesa, que lo cuento en El peligro de estar cuerda, que la diagnosticaron erróneamente como esquizofrénica, la metieron 10 años en un psiquiátrico, le dieron más de 200 electroshocks, ¿no? Hasta que se pudo quitar eso de encima. Entonces, están las dos cosas, ¿no? Pero me encanta lo que dices, es verdad, hay que surfear tu cabeza. O sea, tienes que aprender a surfear tu cabeza. Y además hay un ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Os gustan las montañas rusas? A mí me encantan. Pues si habéis subido, ¿tú te has subido en alguna? Pero, Rosa, o sea, lo que la gente siente en las montañas rusas, yo lo puedo sentir estando aquí. Ya, claro. ¿Son de qué me va a montar? Exacto, sí. Pero es una cosa que es algo que cualquier persona puede experimentar en una montaña rusa. Si tú te subes a una montaña rusa y en la caída de repente te pones todo durito y dices, ¡ay! El estómago se te sube hasta aquí, lo pasas fatal. Pero si en vez de, cuando llegas arriba, en vez de ponerte todo durito, te tiras, es un vuelo. Y eso es lo que hay que hacer cuando tienes un trastorno. Lo digo para los que estéis por aquí, allá al borde. Hay que volar, hay que aprender a surfear y hay que volar, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿verdad? Yo sé que hay muchos en el auditorio diciendo, ¿seré yo, señor? ¿Será que me están hablando a mí? Hay algo que también quiero traer en esta conversación, porque tiene que ver con locura y con normalidad. Y también con gran parte de lo que la lectura de las obras de ustedes nos ha dado. Yo creo es una conexión con la vulnerabilidad, es una conexión con el mundo emocional. Y todos sabemos que pues no podíamos hablar de emociones como hablamos ahora hace 15 años o hace 20 años. Yo creo que ha sido algo que entró. Pero a veces tengo no sé si preocupación o la impresión de que nos pasamos 3 pueblos, como diría al decir en España. Es decir, que nos fuimos al otro lado. Porque eso no somos nosotros, ojo, o sí, no. ¿Por qué? Es uno de los fantasmas de la gente que Rosa está citando. Porque me da la impresión de que estamos viviendo en un mundo muy crispado, en un mundo muy sensible, en un mundo en el que me pregunto qué tanto, no sé si la palabra es control, pero qué tanto estamos permitiendo o que surja que del choque entre lo que deseamos y aspiramos del mundo y lo que el mundo nos da. ¿Sí me explico? Y a veces siento y digo, bueno, este afloramiento emocional, ¿cómo podemos llegar o cómo podemos ayudar a que tenga una buena llegada a un puerto, sea para surfearla, como ya están diciendo, o sea para conocerse? Pero a veces siento que nos quedamos en la emoción y eso puede quitarle un poquito de energía a la conversación, me parece, o a la circunstancia, no sé cómo lo sienten ustedes. ¿Soy yo, mamá? ¿Aló? Pero lo que, para entenderte bien, es como que vos sentís que como que ya nos sobresaturamos de información y que hay como una sensibilidad exacerbada y como por ejemplo que uno se mete a TikTok y ahora todo el mundo está autodiagnosticado con cosas. Información, pero también sensaciones, porque no todo el mundo va a la información, sino como que la gente puede permitir esta explosión, pero luego me parece que se desencarrila. No sé si les suena muy loco esto, pero la palabra. No sé si les suena esto o no. Yo creo que todavía no se ha hablado demasiado. La verdad, creo lo contrario. Pero lo único que veo de emociones descontroladas es la emoción del odio, que es justamente además
lo que denota, yo creo que es una ausencia de reflexión y de conocimiento de tus propias emociones, y está manipulada políticamente, desde mi punto de vista. Estamos viviendo en un momento malo de la sociedad, está creciendo, hay una crisis de credibilidad democrática, y hay en la gente como una añoranza de los autoritarismos, de las grandes respuestas que te coloquen, ¿no? En un territorio seguro de la vida, que no existe más que bajo el dogma, ¿no? Es una mentira. Y entonces pues están surgiendo por doquier grupos políticos, demagogos, extremistas, que como no tienen además un discurso detrás, su política es una política basada en el odio. Y es verdad que hay un aumento tremendo del odio y de la crispación en todo el mundo, pero justamente es un odio y una crispación que se basa en la falta de introspección, en la falta de análisis de las propias emociones, creo yo. Sí, sí, total. Yo creo que no solo odio, sino que estamos viviendo un momento bastante especial donde hay una instrumentalización política del miedo que me parece absolutamente interesante y fascinante, y que fue una de las razones por las cuales yo decidí escribir un libro y meterme a hacer una investigación acerca de las emociones, ¿no? Para mí el momento absoluto en el que yo me puse a leer o a cuestionar la manera en la cual es muy evidente cómo la sociedad, digamos, como decimos en Colombia, se nos mete al rancho con diferentes situaciones, no sé, la brecha salarial, cómo seguimos luchando por estas cosas que me parece absolutamente ridículo que estemos en el 2024 y que un hombre en la misma posición de una mujer gane más plata. Para mí eso es loco. Eso es loco. Y que haya gente que le grite a otra gente porque dice esta verdad en la calle, me parece loco, pero para mí lo absolutamente demente fue entender la manera en la cual los políticos, que se le metan a uno con la plata, lo entiendo. Que se le metan a uno, no sé, en la casa con la pareja, más o menos entiendo las normativas que hay ahí. Pero yo además, siendo Acuario, cuando yo me di cuenta que esta gente se me estaba metiendo con las emociones, yo ahí dije, no, piros, a mí hasta acá, o sea. Y claro, o sea, es que nosotros, o sea, ser una sociedad que solamente es capaz cuando se le pregunta a la mayoría de las personas, hagan una lista de emociones, la mayor cantidad de personas responde 3. O sea, nosotros tenemos un absoluto desconocimiento del mundo emocional, de cómo funcionan las emociones, cómo funciona el miedo, cómo opera. Esto, por ejemplo, de lo que hemos hablado tanto, el miedo al miedo. Ahí hay una neurosis absoluta que se alimenta, y eso es, si nosotros tuviéramos tan solo las herramientas, como por ejemplo están sucediendo ahorita, yo de verdad mandaría a todo el mundo como clase obligatoria de ver Inside Out, ¿cómo se llama? Intensamente 1, Intensamente 2, sí, que va a salir dentro de poco. Pero lo que está pasando, por ejemplo, con el miedo es que el miedo da tanto miedo y es una emoción tan difícil de digerir y de sentir, que nosotros no queremos saber nada de ella y no queremos saber cómo funciona, solo queremos que se vaya lo más pronto posible de nuestro cuerpo. Al nosotros ser entes que simplemente estamos siendo atravesados por las emociones sin entender que no sentimos en un vacío, sino que sentimos dentro de ciertas circunstancias culturales, políticas y sociales. Pero lo que está pasando con el miedo es que primero se está metiendo de verdad, ya no es con tu seguridad económica, ya no es con tu seguridad política, ya es con el otro va a llegar y te va a quitar lo que tú eres. El otro, que no eres tú, amenaza lo que tú eres, y eso es una instrumentalización del miedo bastante dura. Entonces me parece que más que nunca el entendimiento de las emociones y de cómo funcionan es fundamental.
No, bueno, quizás, sí, no. El miedo además es que, claro, es que está disparado en nuestra sociedad porque tenemos un momento con unos grandes, graves problemas que son tan gigantescos, unas amenazas tan gigantescas que no sabemos cómo reaccionar frente a ellas, ¿no? Es curioso porque la humanidad lleva en este planeta 300.000 años, que es poquísimo, pero por otro lado, de 300.000 años, resulta que menos de 100, que llevamos menos de 100, la humanidad ha puesto en riesgo, por primera vez de esos 300.000 años, ha puesto en riesgo 3 veces, en 3 ocasiones, se está poniendo en riesgo en 3 ocasiones ya la propia supervivencia de la humanidad. Nunca se había llegado a eso, ¿no? Entonces, primero con la energía nuclear, que no es solo ya la guerra atómica con Putin amenazando tirarnos, ¿no?, un misil en la cabeza, es que hacemos con los residuos nucleares. No teníamos ni idea de qué hacer con los residuos nucleares, que se siguen contaminando durante miles de años. Después, con el calentamiento global y todo lo que ello lleva, la pandemia esta que acabamos de pasar, alucinante, que ha sido un trauma para todo el mundo, que no lo hemos digerido todavía, que ha aumentado ese miedo latente del trauma, ¿no? Y la pandemia forma parte del calentamiento global y todo lo que le queda al calentamiento global de amenaza y tan grande, ¿no?, que hacemos con ello ahora la inteligencia artificial, que puede ser otra manera en que nos carguemos nuestra propia especie. Bueno, todo eso es como una losa que está sobre nosotros, es grandísimo, ¿no? Hace 40 años vivíamos en una sociedad que tenía esperanza en el futuro, ahora vivimos en una sociedad que tiene miedo al futuro, en un mundo que tiene miedo al futuro. Y claro, ese miedo tremendo que realmente nos enferma, porque es que ese miedo que no puedes controlar está mandando constantemente unas hormonas que te envenenan, pues resulta que es el que es utilizado por estos cantamañanas y que lo convierten además en odio. ¿Por qué? Porque buscan culpables para esas cosas, que es tan consolador. Sí. Es tan consolador, ¿no? O sea, el calentamiento global es mentira o lo que sea, es culpa de estos o cualquier otra respuesta reductora, mentirosa, que hace como un alivio para gente que ha decidido no pensar. Que es una de las maneras de defenderse de ese miedo atroz al que no le ves salida. No me estoy... Pues yo quería hacer una pregunta que iba un poco rosa por lo que tú decías, Amalia, porque tienes razón. Una cosa es que se metan con la plata, que se metan con los cruces en las calles, otra cosa es que se metan con las emociones. Y sí es verdad que vivimos frente a una fuerza disgregadora, frente a una fuerza que quiere transformarnos, una fuerza que quiere separarnos también, creo, y que no permite que se desarrollen los nudos, digamos, comunitarios. Y es muy complicado cuando uno lo siente también a nivel gubernamental, a nivel porque es otra cosa, es el poder ejerciendo su labor. Yo siempre he creído, por ejemplo, que aprender narratología, ojo, soy profesor de literatura, sirve mucho para entender a los políticos, porque hay una figura que es la del narrador no fiable. ¿Sí o no? El narrador no fiable es el que uno oye y dice, oiga, este me está echando paja. Esto no es verdad, este se está metiendo. Uno de mis favoritos es el narrador de Historia Secreta de Costaguana, de Juan Gabriel Vázquez, entre muchos otros. Pero yo digo, si uno aprende a leer literatura y aprende a reconocer el narrador no fiable, no hay político que salga con la cabeza bien puesta. Entonces, aquí a lo que quiero ir es, ¿cómo creen ustedes que uno puede? Porque claro, una cosa es enunciarlo, pero para poder superar el miedo, y no solamente enunciar el miedo y luego no dar estrategias, ¿cómo puede uno? Desde su humilde posición en la casa, digo, no me estoy refiriendo a meterse, a hacer campañas, no, uno solito, uno con uno. ¿Cómo hace uno para defenderse de eso? Que luego me enrollo y hablo todo el rato, hombre, no. No, es lo que hemos dicho, lo único que tenemos es la capacidad de pensar. Y pensar, hacer el ejercicio de pensar, así como hacemos ejercicio, yo hago gimnasia, ¿no?, para que no se te caigan las nalgas. Bueno, pues tienes que hacer gimnasia mental todos los días para que no se te caiga la razón, para que no se te caiga el corazón al suelo, para que no te lo secuestren. Intentar pensar todo lo que te dicen desde todos los puntos de vista. Decía Einstein que para ser buen científico había que pensar 15 minutos al día lo contrario de lo que piensan tus amigos.
para ser buen científico y para cualquier cosa. Y tenemos una paradoja terrible que estamos viviendo ahora, que quizás sea uno de los venenos mayores sociales. Y es que ahora la gente se informa, pues bueno, a través de Google y tal. Y ahí están los algoritmos que nos mandan de información. Nos informamos solo a través de unos algoritmos que nos mandan solo aquellas noticias que nos interesan y solamente desde la posición que nos interesa. Entonces, cada vez vamos viviendo en un mundo más pequeño, más pequeño, más pequeño. No vemos, no escuchamos, no oímos nada que no sea más que nuestro pequeñísimo mundo. Y eso nos va dejando la cabeza seca. O sea, de repente creemos que ese mundo microscópico es el mundo y eso es una falacia cognitiva peligrosísima. Peligrosísima. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por combatir eso. Tenemos que hacer un esfuerzo, por mucho que haya como una vibración de odio y de sectarismo y de el otro que no piensa como yo es un imbécil, es un cabrón, es una... Bueno, eso todo lo sentimos en el estómago, ¿verdad? Todo lo sentimos ahí. Bueno, pues hay que hacer un esfuerzo por escuchar a los otros, por rebatirles, pero por escucharlos, por pensarlo, por pensar tus propias ideas. No se puede uno sentar en sus propias ideas, se pudren. Hay que pensárselas. Completamente de acuerdo contigo. No tengo nada más que agregar. Lo que dijo ella, por dos. Bueno, no tenía la menor duda de que iba a estar de acuerdo, porque ya digo que en cuanto que leí su libro comprendí que nos habían separado en la cuna. Bravo. Solo con unas cuantas décadas de diferencia de edad, claro. Esta es una pregunta que quería hacer hace un rato, nos quedan 10 minutos, pues que no me aguanto las ganas de no hacérselas. Y es que me puse a pensar en qué circunstancias se nos permiten, sin juicios, destellos de locura. Y es cuando estamos enamorados. Ahí sí no hay nada, porque todo el mundo dice, eso es que está tragado. Y se solucionó rapidito y facilito. Pero me parece, y claro, aquí está la locura como esta enajenación absoluta. Pero también nos hemos dado cuenta que la lectura que hacemos del amor, y aquí estoy pensando en fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, que justamente ayer pude volver a comprar, estamos haciendo relecturas del amor y nos estamos dando cuenta que tampoco es tan chévere como nos han enseñado el amor, ¿cierto? Hemos entendido una cantidad de narrativas, la vorágine está también, es una novela que siempre está detrás. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con este sentimiento amoroso o cómo puede llegar a ser modificado o qué? Porque por un lado tenemos a Marie Curie y aquí voy, es la ridícula idea de no volver a verte, de no volver a verte es la enajenación por la muerte. No, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, yo también hubiera guardado pedazos del cerebro y los hubiera visto. Bueno, es que sabéis, porque si no, no vais a entender, Marie Curie, Pierre Curie, un día salió de casa, lo atropelló un coche de caballo, le reventó el cráneo. Entonces, pues, Marie Curie, que teníamos la idea de que era esa mujer tan puro cerebro y que era controladísima y fría y tal, pues en realidad era un volcán y tiene un diario de duelo pequeñísimo de 24 páginas que escribieron en el año siguiente a la muerte de Pierre, que es un aullido de animal enloquecido de dolor. Y lo que acaba de decir ella es que su hermana, que vino a estar con ella y tal, al cabo de varias semanas, no sé cuántas o 2 meses, descubrió que Marie había guardado un pedazo del cerebro de Pierre en un pañuelito. En la locura del duelo. Y ella dice que habría hecho lo mismo. Sí. Ay, ahora todos sensatísimos enamorados. Ahora resulta que ahora todos es son la normales. mata de la sensatez cuando se enamora. Bueno, me parece una pregunta muy interesante. Yo creo que es maravilloso ver lo que está sucediendo con el amor y todas las maneras en las que nos estamos cuestionando los vínculos y el amor romántico. A veces me parece ya como que para mí, perdón, jóvenes que están en esta sala, yo ya me autodenomino señora, como una autodenominada señora, no, yo soy una señora para todo el mundo, pero en fin.
hay unos lugares y unos cuestionamientos que me parecen absolutamente interesantes, pero pues que yo leo como desde un interés también periodístico, pero que no me interesa ya mucho como meterle ya tampoco tanta ciencia, digamos, como que se desprenden, es como vinculante no monógamo de mí, no sé qué, y así puedo seguir, lo cual me parece muy bonito, porque siento que igual es reclamar el espacio de la vinculación desde otro lugar. A mí me parece que lo más importante con respecto, yo creo que el amor va a seguir chiflando, o sea, que está bien, no me parece que esté mal. Cursi, enfermamente cursi yo, hay una canción de hecho que les recomiendo, se llama Cursi de Cardelino, muy bonita, gracias. Y yo sí creo que es una emoción, un sentimiento más bien bastante poderoso, que creo que es donde sucede mucha magia, magia en el sentido del reconocimiento de uno, del reconocimiento del otro, de entenderse a uno mismo. Lo primero que sin el vínculo los seres humanos no existimos, y el amor para mí sigue siendo un gran misterio, y por eso nos obsesiona tanto y por eso estamos todo el tiempo ahí intentando investigarlo. Yo creo que lo importante es que nos hagamos las preguntas correspondientes para que podamos hacer vínculos que nos hacen más felices, pero trascender pues esa idea. Yo, inmensamente cursi, diré que me he dado cuenta, por ejemplo, que el gran amor de mi vida son mis amigas, mis amigos, y eso también es como que importante, siento yo, no sé. No dije nada. Es un gran talento cuando uno está loquito. No decir nada y decir mucho, vea. A mí me parece de fábula todas las denominaciones nuevas, todo ese aflorar de sensibilidades distintas, es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que afloren las diferencias. Por ejemplo, hace relativamente poco me enteré que hay un 1% en la sociedad de asexuados, que me parece una cantidad gigantesca, un 1%, de gente que no tiene ningún interés por el sexo, pero que tienen amores románticos y que quieren emparejarse y que quieren muchísimo a sus parejas, pero no quieren acostarse con ellas, ¿no? Y sufren un montón porque nadie los entiende, ¿no? Entonces, pues fenomenal que aflore eso, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que no conozcan el amor, ¿eh? No quiere decir. Y creo que todas esas sensibilidades, incluyendo los asexuados, si quitamos, quitamos simplemente de la fórmula el sexo, pues creo que nos dividimos en dos tipos de amar, cuando hablamos del amor sentimental, porque me parece muy interesante lo que ha dicho Amalia de los amigos. Hay montones de amores, ¿no? Y esenciales, montones de amores. Pero cuando hablamos del amor así, sin ponerle apellido, estamos hablando del amor sentimental, ¿no? Y entonces, pues bueno, está el amor pasional, que es un poco un producto del romanticismo y que es un invento. O sea, es uno de los grandes inventos del ser humano, ¿no? Y en ese sentido es pobre aquel que no haya tenido alguna vez en su vida un amor pasional, porque se ha perdido uno de los grandes espejismos y de los grandes inventos del ser humano. Pero pobre aquel que solamente vive enganchado al amor pasional, porque entonces no conoce el amor. Porque el amor pasional consiste, y os lo digo que yo he sido una apasionada del libro, aunque me estoy quitando, ¿no?, de ello, pero el amor pasional no ama al objeto del amor. El amor pasional es un deseo de amar, como decía San Agustín, es amar el amor, es amar ese subidón que te produce sentirte enamorado. Y entonces arrojas esa necesidad yonki de amor sobre el primero o la primera que pase. Algunas veces me pregunto, en un pueblo, por ejemplo, de Australia, en donde yo he estado, un pueblo pequeñito que hay solamente 100 habitantes y no hay otro pueblo hasta 400 kilómetros, ¿es así? Pues resulta que en ese pueblo pequeñito, pongamos que hay solo un chico y una chica heterosexuales de la misma edad, de 14 y 15. Oye, se enamoran. ¡Qué suerte!, ¿no? Porque necesitan enamorarse.
necesitan enamorarse, ¿no? Porque está esa valencia suelta que la necesitamos, ¿no? Entonces, tú te inventas al otro cuando amas apasionadamente, te inventas al otro. Y entonces ese amor apasionado lo ulcera y lo destruye la convivencia. Porque a medida que el otro, el verdadero, va surgiendo o la verdadera va surgiendo, pues el amor, el amante apasionado lo que hace es cerrar ese amor y volver a buscar otra víctima sobre quien echarlo, ¿no? Entonces, yo divido ese amor pasional, que es una repetición del amor, de lo que yo llamo el amor heroico, que es aprender a amar al otro aunque veas cómo es, aun sabiendo cómo es, ¿no? Y esto es, no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar el amor heroico. No todo el mundo. A veces pienso, en alguna novela lo he puesto incluso, que has tenido que haber vivido en la infancia un ejemplo de un tipo de amor verdadero para saber, que es como un poco como haber aprendido un idioma, ¿no? en la infancia o aprenderlo de mayor, no es lo mismo. Pero para mí es la aspiración, ¿no? Es decir, estupendo tener esos amores apasionales, pero esos son un juego de la imaginación. Y lo maravilloso es aprender a amar al otro. Mejor cierre imposible porque nos quedamos lastimosamente sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, es hasta las 2, ¿cierto? ¿O podemos seguir? A las 2 porque... ¿Cierto? Amalia, Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Puedo hacer un aviso? Yo ahora a las 4 tengo aquí otra mesa con Piedad Bonet, por eso ahora no puedo firmar, pero después de la mesa de Piedad Bonet a las 5 firmaré en la zona de firmas 1. ¿Y yo? ¿Dónde firmo libros? En la zona 5. Ah, ustedes están listos, claro que sí. Ya nos vemos allá. Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024.